Radio presenta Hacia Tokio. Hola a todos, bienvenidos. Comenzamos el capítulo número 5 de Hacia Tokio. Estamos desde el Centro de Entrenamiento Olímpico, programa dedicado, por supuesto, a la cita de los 5 anillos y también para los Juegos Paralímpicos. Estaremos repasando los clasificados el día de hoy y también algunas noticias correspondientes a la historia de estos Juegos Olímpicos. Vamos a comenzar hablando de tenis de mesa porque habrá una representante nacional en Tokio 2020. Se trata de Paulina Vega, a quien saludamos, que tiene, por supuesto, la disposición para hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, Ignacio, muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, aquí estamos, como siempre, cuando lo necesiten. Paulina, muchas gracias por tu tiempo. Preguntarte, estás en Europa, en Alemania, estás entrenando. ¿Qué pasa contigo a esta hora? Sí, acabo de terminar de entrenar hace aproximadamente una hora atrás. Ya se acaba el día, empezamos bien temprano, tenemos 2 sesiones de entrenamiento, otro poco de entrenamiento de servicio el día de jueves. Así que un poquito cansada, pero bien, ya casi terminando la semana. Ya han pasado algunas semanas, sí, de tu clasificación en el preolímpico de Argentina. ¿Cómo vives esta semana, estos meses previos a lo que será Tokio 2020? Pues con muchas ganas, por supuesto. Bueno, después de la clasificación me vino un cansancio gigante porque fue mucha la adrenalina, había mucha emoción, mucha prensa también. Entonces no fue fácil poder ordenar un poco de nuevo todos los entrenamientos. Ya cuando regresé aquí a Alemania, de inmediato después del preolímpico, tuve una semana ahí de adaptación nuevamente, de volver a entrenar de a poco, y ahora ya estoy full de nuevo con los entrenadores acá y esperando también que venga ya el entrenador de la selección de Chile, José Luis Urrutia, que me va a venir a acompañar ya desde mediados de junio hasta los Juegos Olímpicos. Estábamos justo repasando además imágenes de ese preolímpico en la definición que te dio finalmente el cupo. Fue un partido bastante apretado, sobre todo en el final. ¿Qué pensaste en ese momento? Porque estuviste muy cerca de cerrarlo y se escapó en un momento, pero después pudiste llevarte el triunfo. Bueno, sí, con Yadira Silva, la jugadora que tuve en encontrarme en la final, hemos siempre tenido partidos así muy ajustados. De hecho, ella la anterior vez que nos habíamos encontrado me había ganado 4-2 y ella ha clasificado a 3-4 Juegos Olímpicos. Entonces tiene una jugadora muy experimentada también. Sabía que no sería fácil poder cerrar el partido porque ella no da nunca ni una bola por perdida. Entonces obviamente que había cierta tensión cuando perdí un set que pudo haber sido mío y haber cerrado ya el 4-0 o el 3-1, 4-1. Y bueno, se me escapó, pero siempre estuve muy tranquila. Sabía que tenía que luchar y que tenía todavía una ventaja y tenía que aprovecharla. Paulina, llevas mucho tiempo también en Europa, con una larga trayectoria. ¿Qué tan importante para un deportista en general, no solo para el tenis de mesa, es poder ir al extranjero, competir con los mejores, poder elevar tu nivel? Bueno, sí, la verdad es que creo que había un cambio, un antes y un después, cuando yo pude ya empezar a venir a Europa. Llevo 4 años prácticamente jugando liga en Europa, estuve en España primero, y bueno, por supuesto que todo esto gracias al apoyo de la Federación, del Plan Olímpico, del IND, y creo que es lo que se necesita para poder seguir escalando. De otra forma, para mí por lo menos era muy difícil porque yo en Chile trabajaba y entrenaba, entonces no estaba 100% dedicada al tenis de mesa. Bueno, estos van a ser tus segundos Juegos. Estuviste también en Atenas 2004, muy joven. ¿Cómo recuerdas esa primera experiencia? Wow, fue increíble. La verdad es que en esa ocasión era todo ir a pasarlo bien, disfrutar la experiencia. Fue unos Juegos Olímpicos históricos también. Tuve la suerte de estar ahí en las medallas de oro de Nico y Fernando y viví todo ese proceso. Entonces la verdad es que cada vez que hay recuerdos de esos juegos, para mí por lo menos fue mucho de inspiración en mi carrera deportiva también, de ver cómo ellos fueron unos guerreros, de cómo sacaron adelante los partidos. Así que
creo que es bonito haber podido vivir esa experiencia, pero era muy joven y ahora son otros los objetivos, por supuesto. Vi por ahí también que tuviste la oportunidad de conocer a uno de tus ídolos en el deporte, ¿no? Con Roger Federer hubo una foto ahí también, ¿o no? Sí, con Roger, de hecho, era lo que más quería, poder conocer a Roger Federer, y le había preguntado a Peña González si lo veía por ahí, si es que le podía pedir una foto, porque tampoco quería ser imprudente y que después, no sé, me dijera que no y me iba a sentir muy mal. Y me dijo no, que era uno de los mejores del circuito, que sin dudarlo, si lo veía le pidiera la foto, y bueno, pude cumplir uno de mis sueños, sacarme una foto con mi ídolo. Paulina, han pasado varios años de esa experiencia. ¿Cómo crees que llegas a estos Juegos de Tokio ya con una larga trayectoria? Creo que, bueno, son otras las expectativas, por supuesto, tengo la motivación como te digo, ya vengo trabajando de forma distinta estos últimos 4 años. Obviamente que sé que el nivel es muy, muy difícil, pero vengo preparándome bien, y con ganas de poder avanzar rondas, que ese no era a lo mejor el objetivo hace años atrás, ahora ya lo tengo, y por supuesto esto es también una motivación no solo para los Juegos, sino que para lo que viene en camino, que para mí son los Juegos Panamericanos. También todo esto me va dando un impulso extra también para seguir en este camino. Ahora, esta clasificación, ¿crees que podría tomarse como una revancha después de lo cerca que estuviste, por ejemplo, en Londres 2012? Sí, más que una revancha, yo creo que eso a mí me enseñó muchísimo. O sea, yo cuando no clasifiqué a Londres, podría haber habido un quiebre en mi carrera y haber dicho, sabes que ya no quiero más, porque de verdad que fue tocar fondo y duele mucho. O sea, de hecho hoy día veía a un compañero, a Cristian de Toni, él estaba jugando la clasificación paralímpica y sentí en sus palabras, él lo puso en Instagram, que no había clasificado, y me dolió mucho porque sé lo difícil que es pasar esos momentos, pero al final creo que son oportunidades. Si uno quiere y uno ama lo que hace, pues al final siempre va a llegar la revancha, sea en 1 año, en 2 años, y en este caso fueron en 10 años. Una cosa poca, pero bueno, aquí estoy, y es lo importante, y es bonito. Ahora lo veo para atrás y es bonito todo el proceso. La gente piensa que uno no hace nada en el camino, pero hay mucho en el camino donde a lo mejor he salido campeona sudamericana, latinoamericana, pero claro, ir a unos Juegos Olímpicos es lo máximo. Entonces ahí siempre he tratado, he intentado llegar, y bueno, se me ha dado ya en 2 ocasiones, así que feliz. Paulina, en este caso ya hay planificación para lo que será en Tokio 2020. Se pensó, vas a ir desde Europa hacia allá. Me hablabas también que va a estar Lelo contigo. Sí, viene Lelo ya a mediados de junio, y salimos desde acá. De hecho, mira, los torneos que normalmente hay de la ITTF del circuito no hay ninguno, lamentablemente, porque ideal sería haber podido jugar un poco más de partidos. Pero sí voy a tener ahora el 10 de junio, tengo los playoffs de la Bundesliga donde juego en Austria, y tengo el 17-18 de junio también un torneo en Croacia, que probablemente van a ver muchas de las jugadoras que van a jugar los Juegos Olímpicos, así que sería como el acercamiento para los Juegos, y el resto del tiempo estaré aquí en el centro de entrenamiento donde estoy viviendo, y bueno, feliz porque podré ver por fin al Lelo, porque imagínate, no lo pude ni siquiera abrazar para la clasificación. Ellos no pudieron llegar a Argentina por el COVID. Justo te iba a decir eso, porque me acuerdo que tenías también un trípode con tu teléfono, siempre comunicada con José Luis. Me imagino que es muy importante para ti también tenerlo ahí al costado, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que él estuvimos haciendo eso que hicimos ahí, lo hicimos en un torneo preparatorio que hubo, que fue la clasificación olímpica mundial en Qatar, y fue bastante bien. De hecho, esa ocasión perdí el pase de la final para jugar el cupo mundial con la número 27 del mundo, perdí 4-3, y José Luis estuvo ahí y se dio cuenta también bueno, que no nos habíamos visto competir hace 1 año, entonces que habían habido cambios, que podía confiar que habían cosas nuevas, que me sentía más segura. Entonces ya sabía lo que íbamos a ir en el preolímpico, y también eso de manejar bien el tema logístico para no tener problema con la conexión, así que estuvo todo súper bien. Bueno, Paulina, te quiero agradecer nuevamente tu tiempo desde Europa. Muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Ignacio. Saludos a todos. Extraño demasiado Chile, de verdad, así que espero poder ir a verlos pronto. Y el CEO, por supuesto, ¿no? Por supuesto, mi CEO. Delante me llamó, de hecho, Lelo con Judith Morales y Manuel, unos compañeros de selección, y uy, qué emoción ahí verlos en nuestro rincón entrenando. Muchas gracias, Paulina. Mucho éxito. Bueno, un abrazo. Chao. Ahí estábamos con Paulina Vega, que se prepara ya para estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hubo una confirmación porque ya estaba definido que el doble par ligero en el remo iba a ser la disciplina que se iba a implementar en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y ya hay nombres propios para ese cupo. Es Ever Sangüesa y César Avaroa, los dos representantes chilenos que van a estar en la cita de los 5 anillos. Conversamos con ellos, esto fue lo que nos dijo. Ever Sangüesa y César Avaroa serán los representantes del remo nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el doble par ligero. La dupla, que se adjudicó el cupo olímpico en marzo de este año en Brasil, recibió la confirmación de la Federación de Remo de Chile para estar en Japón. Estamos súper contentos, motivados, con una cierta cantidad de alivio y con ganas de darlo todo en este proceso, y sobre todo en los Juegos, con una ilusión máxima, un sueño cumplido. Así que súper bien en todos los aspectos. Y sí, siempre igual está la presión, ya que desde un comienzo sabíamos que éramos 3 personas para el bote, ya que Felipe Cárdenas igual clasificó el ciclo. Entonces igual, a pesar de que nosotros habíamos clasificado ya el cupo, sabíamos que tenía que haber una rectificación. La dupla nacional habló de sus inicios y el trabajo que han realizado en conjunto hasta hoy. Nosotros llevamos remando juntos desde el 2017, de ahí que empezamos a remar juntos el doble par, y entrenamos otros botes entre medio en el 2018, pero ya de finales del 2018 en adelante prácticamente hemos remado solamente el doble. Y nada, con el Ever somos súper buenos compañeros desde el 2016, que cuando nos fuimos a vivir a Valparaíso ambos, al CEO de Curauma. La dupla de Avaroa y Sangüesa no planea volver a nuestro país y prepararán su participación en Tokio en Bayolas, España. Participar en un par de semanas en el Nacional Español, que igual hay botes fuertes, rivales directos que nos vamos a encontrar en los Juegos Olímpicos, y luego de eso viajaríamos ya a Tokio, pero directos desde acá, desde España. Pese a tener sus pasajes a la cita de los anillos, los remeros nacionales saben perfectamente qué es lo que hay que pulir previo a su debut olímpico. Nosotros tenemos que mejorar ahora detalles técnicos, fuerza es lo que nos falta, sobre todo nos faltan un poco más de brazos, de pectoral, así que ahora nos van a sacar harto el jugo en las pesas, y ojalá que sea un factor relevante de aquí a 2 meses más, y de que podamos potenciar aún más nuestro bote. Los deportistas tienen una meta clara y ambiciosa en su primera participación en unos Juegos Olímpicos. Como primer objetivo es quedar entre los 12 primeros, ser semifinalista, y dando todo lo de nosotros siempre va a ser un buen resultado. O sea, si hacemos buenas regatas, si damos el máximo de nosotros, va a ser un buen resultado, cualquiera sea el lugar en el que quedemos, pero siendo semifinalista ya sería como un logro importante para nosotros, y quedar entre los 10 primeros ya sería fantástico, y soñar con un diploma olímpico. Sabemos que es difícil, que los rivales son fuertes, pero vamos a entrenar con esa ilusión y con esa mentalidad para poder quedar lo más alto posible posicionado en los Juegos. En estas últimas semanas previas a Tokio 2020, la dupla nacional trabajará varios aspectos junto a su head coach, Bienvenido Front.
A Baroa y Sangüesa, que también se van a estar preparando en Europa, tal como lo va a hacer Paulina Vega de cara a estos Juegos de Tokio 2020. Es momento de volver al pasado hasta Melbourne 1956, donde el boxeador Ramón Tapia nos entregó la 5ª medalla de plata en nuestra historia. Es el protagonista de Chilenos en el Olimpo. El 22 de noviembre de 1956 se inauguraron los primeros Juegos Olímpicos desarrollados en el hemisferio sur. 7 años antes, la ciudad de Melbourne ganó por un voto la elección a Buenos Aires, fijando el mundo sus ojos en la ciudad australiana. La delegación chilena llegó con 3 medallas en ediciones anteriores y en esta oportunidad la cosecha fue aún superior. Y fue gracias a los puños de los boxeadores que nuestra delegación sumó 3 medallas más. Y recordaremos en esta ocasión lo hecho por don Ramón Tapia en la categoría mediano. Estuvo a punto de no ir a Melbourne, ya que era encontrado demasiado tosco, por lo que el técnico del equipo chileno de boxeo lo envió al torneo latinoamericano de Uruguay, con la obligación de ser campeón si es que quería ir a los Juegos Olímpicos. Tapia ganó el torneo y fue elegido la figura, por lo que se ganó los pasajes a Melbourne. Al llegar a los Juegos Olímpicos, debutó con el polaco Piorkowski, a quien venció por nocaut. Vino después Juliusz Turma, de Checoslovaquia, a quien venció también por la vía rápida. En semifinales ganó al francés Gilbert Chaperon, por nocaut técnico. Y en la disputa por el oro, vistiendo de blanco, se enfrentó al representante de la Unión Soviética Gennady Shatkov, un boxeador de características similares a la del chileno, por lo que el que daba el primer golpe ganaba. Esta vez fue el ruso el que derrotó por nocaut al nacional, el primero que recibió el púgil chileno en su carrera como boxeador, por lo que la medalla de plata fue para él. La hazaña de Tapia está marcada por la constancia y la confianza en su boxeo, logrando la única presea olímpica de plata que ha obtenido el boxeo chileno. Con estas lindas imágenes de Melbourne 1956 haremos un pequeño corte y estamos de regreso con más de Hacia Tokio. Estamos de regreso con este segundo bloque de Hacia Tokio para hablar de deporte paralímpico, particularmente de Tamara Leonelli, la paratenimesista chilena que prepara su camino hasta Tokio 2020, en este caso desde Europa. La escuchamos. Mirandela, Portugal, es el destino en el que pasa estos días Tamara Leonelli. La paratenismesista nacional está en un centro de entrenamiento en Europa con miras a su participación en Tokio 2020. Salió como bien sorpresivo, tratamos de que fuera nuestra preparación obviamente para los Juegos, como los campeonatos que están en el circuito mundial están cancelados la gran mayoría y solamente quedaría uno antes de Tokio. Decidimos hacer esto como una preparación, ya que estoy acá en un club en Mirandela y puedo jugar obviamente partidos con todos los integrantes del club. Clasificada luego de su título Panamericano en Lima 2019, ha tenido una larga espera hasta competir en la capital japonesa. El cambio de fecha hizo que reflexionara durante su preparación y sigue con sus dudas con respecto a la máxima cita del deporte mundial. He pasado por varias etapas durante todo este tiempo, no puedo decir algo que no sea así, porque al principio, cuando recién dijeron que se habían suspendido los Juegos, me dio mucha pena, dije, pucha, todo el trabajo que hemos hecho, obviamente da lata. Después uno es un poquito más
no sé, empática, que también la situación estaba muy mal y había que cancelarlo, o sea, era lo lógico, ¿cachai? Pero el corazón de uno siempre quiere competir, ¿cachai? Entonces, en realidad fue muy complejo. Hoy en día ya lo veo como una oportunidad de haber mejorado durante todo este tiempo. Entonces, ya, obviamente, si se aplazan, nadie lo va a querer, pero es una posibilidad también. Dicen que no, pero yo creo que sí es una posibilidad versus la cantidad de casos que hay día a día. Pero creo que hay que ir mirando día a día lo que vaya pasando, y para algo nos estamos preparando, no sabemos para qué, pero estamos ahí intactos, seguimos entrenando y dando la vida como siempre. Primera vez que desfilará con la delegación chilena en unos Juegos Paralímpicos. Será una experiencia novedosa para la seleccionada nacional. Ni siquiera me lo puedo lograr imaginar, o sea, creo que va a ser una experiencia muy bonita. Para mí son mis primeros Juegos, entonces todo es nuevo. El hecho ya de viajar con una delegación a los Juegos Paralímpicos es nuevo. Entonces creo que va a ser una de las experiencias más bonitas de mi vida. Eso espero que sea. Vamos con todo. No nos ha quedado nada en el tintero por hacer. Y vamos a ver qué pasa, cómo se nos van las cosas. Una situación de inestabilidad que no la ha sacado del foco. Quiere hacer un buen cometido en la cita de los 5 anillos, pero sin presionarse. Los tomo obviamente con cierta mesura. O sea, el tiempo de preparación también ha sido un poco como movido con el tema de la pandemia, que se ha tenido que dejar de entrenar, que se ha vuelto a entrenar. Entonces hay que considerar todas esas cosas también al momento de llegar a competir y no ser quizás tan autoexigente, porque uno se exige y se exige, pero también hay que ver obviamente el contexto mundial de lo que significa esta situación. El año 2013 llegó al Comité Paralímpico cuando aún era comisión. Viajó desde Temuco hasta Santiago para poder desarrollarse en el deporte adaptado, siempre orgullosa de representar al país. Desde chica que siempre soñé estar en la selección, fue mi sueño en todos los deportes, no solamente en el tenis de mesa. Entonces, en realidad creo que es un orgullo tremendo. O sea, para mí el hecho solamente de estar entrenando acá en Mirandela, en Portugal, es pero increíble. Creo que esa emoción de mojar la camiseta por el país es muy, muy bonito. Cantar el himno nacional o desfilar, todo, el ambiente en general que se provoca, para mí es fantástico. Y además está decir que es un orgullo poder representar a todos los chilenos que día a día nos apoyan en nuestras carreras deportivas. Luego de su paso por Portugal, el día 28 de este mes debería volver hasta Europa para disputar un torneo en República Checa. Será el último previo al viaje el 8 de agosto desde Chile hasta Japón. Tamara Leonelli estará en Tokio 2020. Se sigue preparando entonces Tamara Leonelli para esta cita de los 5 anillos. Hace algunos días nada más una ONG hizo una petición formal al Comité Olímpico Internacional para que los gobernantes que ellos consideran dictadores no estén presentes en Tokio 2020. Una relación que siempre ha estado entre el deporte y la política. Sobre esto reflexiona en su comentario Fernando Paulsen. El deporte y la política se han cruzado, no es una cosa nueva. Y ahora que se advierte la presencia de miles de atletas en los Juegos Olímpicos de Japón, una organización de derechos humanos estadounidenses ha planteado que sería bueno que no llegaran a Japón lo que ellos llamaron los dictadores. Y dieron una lista larga de gobernantes de países de todos los continentes que son dictadores, efectivamente. Ahí están desde el presidente de China, el ruso, el de Venezuela también, y una serie de otros países, todos tratando de que no contaminen, por lo menos desde el punto de vista del contenido de lo que implica un juego olímpico, el que llegue una persona que no respeta la democracia. Pues bien, el deporte, yo decía, siempre ha tenido vinculación de alguna manera con la política y por eso han pasado una serie de cosas bien impresionantes. ¿Cómo puede ser posible, dirán ustedes, que en medio de unos Juegos Olímpicos
esté probablemente uno de las figuras más repelentes en términos de la historia, como Adolf Hitler en las Olimpiadas de 1936, todos esperando que se impusiera la primacía de las personas de raza blanca frente a todo el resto de los atletas. Y cuando Jesse Owens gana esa final de 100 metros plano, uno recuerda la desazón que se vino abajo en la tribuna principal, y más aún cuando castigan al alemán que sale segundo por ir a darle las felicitaciones a Jesse Owens. Eso no es la única cosa que ha pasado. Los mundiales de fútbol son una materia pero extraordinaria para que se puedan hacer este tipo de vinculaciones entre la política y el deporte. Jorge Rafael Videla, dictador en Argentina, fue una de las personas más impulsadoras de que el Mundial del 78 se hiciera en el país vecino. Más aún, él, cuando Argentina necesitaba ganarle a Perú por 6-0 para pasar a la próxima etapa, de pronto Rafael Videla, el general que dirigía la Junta Argentina, entra al camarín de Perú y está todo grabado y conversa con los peruanos y después pierden 6-0. Hay una serie de cosas que tienen que ver con la política y el deporte que muchas veces están en situaciones tremendamente tirantes. Esta petición que se ha hecho ahora para que no vayan dictadores, hasta cierto punto parece razonable, pero ¿por qué los Juegos Olímpicos impedirían que vayan dictadores, pero no impedirían que los atletas que financian esas dictaduras participen? Entonces hay una situación bien especial ahí. Nunca se ha dejado de aceptar a un país que forma parte del contexto de Naciones Unidas, por ejemplo, para que vaya a una Olimpiada o a unos Juegos Olímpicos. Eso ha pasado con todo tipo de regímenes. Ahora se está impidiendo que vayan los gobernantes de esos regímenes, pero sus atletas, y muchos de ellos bendecidos por su propio régimen, no tienen ningún impedimento para ir. El deporte y la política siempre han interactuado, y han interactuado a veces bien y muchas veces muy mal. Y muchas veces, y esto es lo peor, los Juegos Olímpicos han tratado de ser manipulados para que una dictadura tenga una mejor forma, o un campeonato mundial de fútbol igual. Y por eso, más que impedir que vayan gobernantes a Tokio, lo importante, creo yo, es impedir que se utilicen y manipulen los Juegos Olímpicos, cuando a veces, con muy malas artes y con mucha corrupción, como ha pasado en años anteriores, de pronto nos encontramos con que campeonatos mundiales de fútbol o que Juegos Olímpicos se desarrollan en países que sí debieran tener una distancia mucho mayor a la hora de elegir cuál es la sede de los Juegos Olímpicos. Si los gobernantes van, que vayan. Los atletas que van, por cierto, tienen que ir. A la hora de escoger la sede, tratemos de que sean países que merezcan la pena. Con el comentario de Fernando Paulsen cerramos este capítulo número 5 de Hacia Tokio, invitándolos por supuesto a continuar en la programación del canal de Todos los Deportes y ya invitados para el próximo sábado con más entrevistas y con más noticias acerca de todo lo que engloba estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Que esté muy bien. CDO presentó Hacia Tokio.